Desde Izquierda Unida llevamos un programa centrado básicamente en el empleo. Para nosotros el tema del empleo es fundamental. 6 millones de parados en España, 27 millones de parados en Europa. Una tasa de desempleo en Europa del 12% que es desconocida, tampoco es una tasa que en Europa haya sido, con las diferencias que hay de cada país, que las hay muchas, pero es una tasa desconocida también de la situación del empleo con el que se encuentran. Y luego pues problemas muy graves. Es verdad que tenemos un problema muy grave con el desempleo joven, un porcentaje, son 5.700.000 los jóvenes en Europa que están en desempleo, pero también tenemos problemas muy importantes con las personas expulsadas del mercado laboral mayores de 55 años que tienen serias dificultades para volver a reincorporarse a un puesto de trabajo. Con lo cual, problemas de muy diversa índole. Y luego, pues unas políticas europeas pues que no centradas en la austeridad, impuestas desde Bruselas, que se cumplen a rajatabla por los gobiernos de los diferentes países. España, además, el Partido Popular quiere ser el primero de la clase y, por tanto, aplica todos los recortes a rajatabla según le vienen dichos desde Bruselas. Porque, por ejemplo, en materia de empleo, España tiene competencias propias para poder hacer lo que considerara oportuno. Y sin embargo, en el momento en que Bruselas dijo hay que hacer reformas laborales, fuimos los primeros en aplicarlas. Cuando Bruselas se dijo hay que priorizar el pago de los intereses por encima de las políticas públicas, España fue el primer país. Rápidamente se pusieron de acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Popular y modificaron el artículo 135 de la Constitución. ¿Era para reducir políticas públicas? No, como tal no, pero era para priorizar el pago de los intereses. Como claro, hemos recibido una cantidad ingente de dinero, 40.000 millones de euros, para salvar a la banca y los tenemos que devolver, por mucho que se empeñe Rajoy en decir que no somos un país rescatado, sí somos un país rescatado. Hemos recibido 40.000 millones y el problema no es que tengamos que devolver 40.000 millones, es que esos 40.000 millones están generando unos intereses que han llegado ya a ser prácticamente el 100% de nuestro Producto Interior Bruto, que es casi 141.000 millones de euros lo que tenemos que devolver. Claro, si tú tienes que devolver esos 141.000 millones, no te queda dinero para hacer políticas públicas. Tienes que recortar sanidad, tienes que recortar educación, tienes que recortar vivienda pública, tienes que recortar políticas de dependencias y es lo que estamos viviendo, lamentablemente, la aplicación de estas políticas de austeridad. Lamentablemente, como no es suficiente, porque para el gran capital, para los grandes intereses, nunca es suficiente, porque el nivel de ambición es tal y de depredación es tal que, claro, llegan y le dicen a Rajoy, presente usted un programa de estabilización, presente usted una actualización de su programa de estabilización para el año 2014 y 2017. Y entonces llega el gobierno y presenta un plan para el 2014-2017 donde ya para el año 2014 va a haber una reducción de 185 millones de euros en materia de sanidad. Una reducción de 500 millones de euros en materia de educación, donde además van a dejar las pensiones con una subida del 0,25% que supone una pérdida de 3 puntos del PIB en poder adquisitivo de los pensionistas. Vamos a ver, no dijo Rajoy, no dijo el gobierno cuando se presentaron ya estamos mucho mejor, nuestras cifras son mejores, la macroeconomía va muy bien, estamos saliendo de la recesión. Y dijo, en materia de las pensiones, ahora vamos a aplicar esta fórmula de cálculo de revalorización de las pensiones. Pero ustedes no se preocupen, porque en el momento en que la economía vaya bien, nosotros vamos a subir las pensiones y vamos a dar el 0,25 más el 0,5 por encima del IPC y por tanto van a recuperar ustedes el poder adquisitivo de lo que hayan perdido enseguida. ¿No estamos mejor en las cifras macroeconómicas? ¿No estamos mejor en condiciones generales? ¿No se les está llenando de la boca de que ya hemos salido de la recesión? Entonces, ¿por qué vuelven a dejar las pensiones otra vez en el 0,25? Es el cinismo de la política, ¿no? El problema es que, bueno, pues a algunos nos queda todavía memoria, ya veremos, pero nos queda todavía memoria para ir recordando que evidentemente lo que se está haciendo y lo que se está diciendo no corresponde con la realidad de lo que la gente está viviendo. Se vuelve a tocar otra vez el sueldo de los funcionarios. Se vuelve a decir que hay que reducir, que se van a reducir 6.000 millones en prestaciones. 6.000 millones en prestaciones no se van a reducir porque se genere empleo, lamentablemente. Se van a reducir porque la gente lleva más de 2 años en situación de desempleo y ya no cobra nada. Y el problema está en que el empleo que se genera es tan malo, es tan precario, es a tiempo parcial, es temporal, que no posibilita que tú generes suficiente
tiempos de cotizaciones para tener una prestación por desempleo. Esa es la reducción que proponen de los 6.000 millones, no una reducción que vaya encaminada a que ha habido una generación de empleo. Y como os digo, el pequeño empleo que se genera, tiempo parcial, temporal, muy tasado, a través de ETTs, en fin, tiene una construcción completamente distinta. Por eso, desde Izquierda Unida lo que les hemos dicho, lo que estamos diciendo es que no estamos de acuerdo con estas políticas de austeridad, que no estamos de acuerdo con que las políticas se estén haciendo para rescatar precisamente a quienes más dinero tienen o se estén haciendo por interés de los grandes capitales. Nosotros decimos, se puede hacer otra política y hay dinero para hacer otra política. Lo que hay que tener es voluntad de hacer esa política. ¿Dónde está el dinero para hacer un plan de industrialización para Europa? Nosotros estamos plenamente convencidos que la propuesta que ha hecho la Confederación Europea de Sindicatos de 11 millones de puestos de trabajo en 10 años es factible y se puede llevar a cabo. Cuando lleguemos a Europa nos vamos a poner de acuerdo, vamos a ir a visitar a la Confederación Europea de Sindicatos y vamos a decir, nos ponemos también a vuestro servicio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que podemos apoyar? Porque se pueden generar esos 11 millones de puestos de trabajo. Claro, hay que cambiar las políticas económicas. Hay que hacer, lo primero de todo, una auditoría de la deuda. Hay una parte de la deuda que es ilegítima, que es la que se va a pagar los intereses. Hay una parte de la deuda que es legítima, que es la parte que va a defender los intereses de las personas, las políticas públicas, un salario mínimo en Europa, una renta básica en Europa para las personas que no tienen absolutamente nada. Pero hay una parte que es ilegítima. Hagamos una quita, hagamos una reestructuración. No estamos locos. Se hizo en Alemania en los años 53 y eso fue un 60% de su deuda y eso fue lo que posibilitó que Alemania pudiera tener un despegue económico, pudiera tener una recuperación económica como la que ha tenido. Evidentemente hágase en España, se ha hecho en otros países del mundo, por tanto se puede hacer. Hágase una política fiscal distinta, no una política fiscal donde se beneficia a quien más tiene. Persigamos el fraude. Hay 80.000 millones de euros en fraude fiscal. Hagamos, cambiemos los criterios de fraude, terminemos con los paraísos fiscales. ¿Sabéis a quién propone el Partido Popular de la derecha europea? Es que se llama igual, Partido Popular de la derecha europea. Propone a Juncker como presidente de la Comisión. Juncker era el primer ministro de Luxemburgo, un paraíso fiscal. Si es que ya nos está determinando qué es lo que pretenden y qué es lo que quieren. Cambiemos los paraísos fiscales, quitemos los paraísos fiscales en Europa y promovamos otros paraísos fiscales. Hagamos un impuesto de transacciones financieras adecuado, no lo que se ha aprobado hace 4 días, descafeinado, para empezar a aplicarse en el 2016. Pero por favor, hagamos un impuesto de las transacciones financieras hacia los movimientos especulativos que sea real, que sirva. En fin, hay una política fiscal completamente diferente, una política fiscal justa, Nosotros no nos vamos a dejar caer en el debate este facilón de que si subir o bajar impuestos es de derechas o es de izquierdas. Eso que lo digan otros. Nosotros decimos una política fiscal justa, equilibrada y progresiva, que pague más quien más tiene, que se combata el fraude y que se combatan los paraísos fiscales, que es donde está el dinero. Y por supuesto un cambio en el presupuesto de la Unión Europea. El Parlamento tiene competencias para hacer todo esto. El Parlamento Europeo tiene competencias para cambiar el presupuesto de la Unión. Ahora mismo el presupuesto de la Unión es el 1% del Producto Interior Bruto. Nosotros decimos, súbase al 3% del Producto Interior Bruto. Y como el Parlamento es el que tiene competencias en repartir las partidas, quitemos partidas que no nos son útiles y hagamos el presupuesto en partidas que son útiles. Industrialización, fondos de cohesión. Vosotros y vosotras sabéis la importancia que han tenido en nuestro país los fondos de cohesión. Políticas inclusivas en materia de género, en materia de igualdad, en materia de inmigración. Hagamos una política con un reparto de las partidas diferentes, recuperemos los fondos estructurales que nosotros sabemos lo que han significado. Y por supuesto, todo esto necesita una composición del Parlamento el próximo 25 de mayo diferente. Va a bajar, todo el Partido Popular en toda Europa baja, y va a bajar toda la socialdemocracia. Van a bajar los liberales. Los liberales en España es donde están incluidos Convergencia y Unión, el PNV, en fin, están incluidos ahí. También van a bajar. Y va a crecer la izquierda europea. Va a crecer. Ahora mismo tenemos 35 diputados en el Parlamento de lo que es la izquierda europea. Vamos a pasar a 50
según las últimas estimaciones, y van a ser fundamentalmente de los países de la periferia, de los países que estamos sufriendo las políticas impuestas desde Alemania por beneficio de la propia Alemania, que ha roto las 3 reglas fundamentales de la construcción europea, que era la solidaridad entre los países, que cada país junto vale más que cada país por separado, y la Europa social. Queremos volver a construir esa Europa social y por tanto necesitamos los votos el 25 de mayo, porque esa fundación, esa nueva refundación de Europa que nosotros proponemos solamente se puede hacer desde la izquierda, desde una izquierda que realmente tiene claro cuáles son los principios fundacionales. Y luego pues estamos muy preocupados porque la aplicación de la reforma laboral que se ha hecho en España pues ha llevado por delante millones de puestos de trabajo, las dos, una al principio y el remate de la segunda reforma laboral, que ya ha destruido todo, porque además ha destruido un elemento central, que es intentar individualizar las relaciones laborales, romper la acción colectiva. Claro, de ahí han intentado romper la negociación colectiva y terminar con la unidad de los trabajadores. Menos mal que a pesar de todos los ataques, el sindicalismo sigue resistiendo. Las organizaciones representativas de los trabajadores siguen manteniéndose. No voy a poner nombre de comisiones porque quedaría un poco así, pero bueno, comisiones siguen manteniéndose en su trabajo que está haciendo, y no con pocas dificultades, cuestionándosele, sometiéndola a una campaña de desprestigio que no tiene comparación ninguna, bueno, en todos los elementos. Pero existe la resistencia. Tenemos ahí un montón de trabajadores y trabajadoras que todos los días hacen un ejercicio de resistencia, y como ven que no pueden terminar con la acción colectiva organizada, entonces van y nos meten a los sindicalistas en la cárcel. Lo que está pasando con la ley de seguridad, pero lo que está pasando ahora, lo comentabas Max y antes tú con los compañeros estos, pero lo que está pasando, 4 años de cárcel a la secretaria general de Baleares por decirle a un conductor que se bajara del autobús, porque el derecho de huelga ese día está por encima del derecho del trabajo. 2 compañeras de Galicia porque echaron un bote de pintura a una piscina y las piden 2 años y medio de cárcel. A los compañeros de Asturias, a los compañeros de Rioja, a los compañeros de Airbus, 8 años y 3 meses de cárcel. ¿Por qué a los compañeros de Airbus? Porque es una gran empresa, porque quieren que sea un ejemplo. Compañeros de Airbus, 8 años y 3 meses de cárcel, porque es una empresa que tiene negociación colectiva potente, porque tiene un sindicato potente, porque tiene unas relaciones laborales potentes, y lo que quieren es demostrar que efectivamente se tiene que terminar con los pocos elementos que quedan. Por eso nuestra convergencia, y finalizo, es una convergencia política y social, con los nuestros, con la gente, con las organizaciones de consumidores, con el mundo del trabajo, con los estudiantes, con las mareas, con lo que es nuestra gente. Su convergencia es la del Partido Popular y la del Partido Socialista, lamentablemente. Y lo hemos visto con Cañete, que salió ayer, no sé si visteis el titular en el Heraldo de Aragón, si no os podéis mover, os meter y verlo. Convergencia entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Y Felipe González anoche diciendo 3/4 de lo mismo. Ya es triste. Si quieren llegar a consensos, lo tienen muy fácil. 180 medidas para generar empleo en nuestro programa. Medidas que pueden ser efectivas. ¿Quieren llegar a consensos? Que lleguen a consensos con nosotros. Sí, es muy sencillo. Solamente es ponernos de acuerdo verdaderamente en un programa sobre lo que queremos hacer. Bueno, el día 25 hay que ir a votar. Como no me quiero enrollar mucho, y por si acaso luego queréis hacer alguna pregunta, que yo creo que siempre es mucho más interesante, el día 25 hay que ir a votar, y hay que votar una fuerza de cambio. Y en este momento, la única fuerza de cambio con programa y con proyecto es Izquierda Unida. Y por tanto, pues nosotros vamos a pedir, como es lógico, el voto para Izquierda Unida, que como ya estamos en campaña, pues ya podemos hacerlo y resulta bastante más cómodo. Termino con una cosa que se me ha olvidado comentar. Está encima de la mesa el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Europa. Es demoledor, es ceder todas las competencias del Estado a las empresas privadas. Las empresas privadas que entiendan que la actuación del Estado limita su capacidad de negocio pueden demandar a los Estados y, por tanto, perder. Puede haber demandas multimillonarias en beneficio de las empresas y en perjuicio de los Estados. Por tanto, estamos ante un tratado criticado por los sindicatos, criticado por las ONGs, criticado sobre todo por organizaciones de consumidores también y de medio ambiente, criticado en Europa por la izquierda,
pero que se está negociando a oscuras y que pretende ser aprobado en el Parlamento lo más rápidamente posible. Y desde luego que tengáis claro que nuestra posición ahí va a ser radicalmente no a este Tratado de Libre Comercio. Ahora sí que lo dejo. Muchas gracias. Bien, sí, llevamos dentro de lo que es la parte de nuestro programa, va dividido en varios bloques, y en la parte precisamente de lo que es la parte de servicios públicos, nosotros llevamos ahí una apuesta decidida por la vivienda pública. Por ejemplo, en España no tenemos un parque de vivienda pública, vivienda privada y especulativa, en manos de la banca, los problemas que hay y bueno, pues con otro componente. Nosotros pensamos que la vivienda tiene que tener un carácter social y no puede ser un elemento especulativo, y que además es un bien imprescindible para las personas. Por tanto, hay que ver cómo se pueden actuar, si hay dación de pago o no hay dación de pago. Nosotros proponemos que haya cláusulas para la dación de pago en materia de viviendas, pero sobre todo que haya un parque público de vivienda, sobre todo para que se pueda utilizar en materia de alquiler y alquiler social, y que por tanto la gente pueda acceder a ese parque público de vivienda que lamentablemente en nuestro país no tenemos. Yo creo que lo que se está haciendo en Andalucía es un ejemplo, pues un poco de la idea bueno, pues que tenemos desde Izquierda Unida, ¿no? Que la gente que necesita una vivienda, pues las viviendas que están en manos de los bancos, 10.000 viviendas que hay en Andalucía, bueno, no son las que hay, un montón de viviendas vacías, que se pongan al servicio de las personas. Los bancos tienen ahora mismo una dificultad tremenda por sacar ese parque de viviendas. Bueno, pues déjalo en manos de las administraciones públicas que puedan gestionar ese parque de viviendas, y por tanto hacer una política muy clara y muy concreta de vivienda social para aquellas personas que lo necesiten. No, la vivienda no es algo especulativo. Nosotros no estamos de acuerdo con el tema de los desahucios. ¿Queréis que os cuente un poco lo que pasó en Andalucía? Bueno, os cuento. Lo que pasó en Andalucía con el tema de la Corral Utopía. Bueno, sabéis que lo que está haciendo Izquierda Unida en vivienda en Andalucía está recurrido por el Gobierno central, que tiene puesto un recurso para que no se pueda hacer. Bueno, pues se siguen haciendo estas cosas. El asunto es que se hizo un desalojo de unas casas que habían sido previamente ocupadas por unas familias que no tenían una vivienda donde estar. La orden de desalojo decía que a todas aquellas familias que se las desalojaba, pero que tuvieran menores o que tuvieran un alto riesgo de exclusión social, la Junta tenía que dotarlas de una vivienda con carácter inmediato. Entonces, a estas familias se las desaloja, y en la sentencia judicial del desalojo van los dos elementos: el desalojo, pero la búsqueda inmediata de un alojamiento para las familias en alto riesgo de exclusión social o que tuvieran menores. ¿Qué hizo la consejera? Coger a las 8 familias que tienen menores a cargo y darles una vivienda social. Claro, ¿qué es lo que pasó? Pues que alguien en Andalucía se puso muy nervioso porque dijo: te has saltado la lista de espera. Que es verdad que hay una lista de espera grande porque los bancos no ponen a disposición de la Junta lo que se les ha dicho, porque está prohibido por parte del Gobierno central. No sé si lo estoy explicando bien para... Entonces, claro, ahí está. Entonces dice la Junta, dice: oye, es que te has saltado la lista de espera. Aquí tienes la sentencia. Yo no me he saltado la lista de espera. Es que la misma sentencia de desalojo dice que tú tienes que alojar a las familias que tienen menores a su cargo. Y son las 8 familias que están alojadas. A las demás habrá que darles ayuda para la vivienda social, para buscar no sé qué, o en la lista de espera. Pero estas 8 familias que tienen menores, en la misma sentencia judicial está dicho que tienen que tener una casa. Y es lo que se ha hecho. Y de hecho habréis visto que la cosa se ha resuelto en 48 horas, porque es que tenía razón Izquierda Unida en el planteamiento que hizo.